Hola, buenas tardes desde el canal del Centro Sefarad de Israel. Como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid. Hoy en nuestra sección Biblioteca de Autor contamos con una querida amiga de nuestro centro que además participa y contribuye a todos los temas que tienen que ver con la memoria, sobre todo la memoria de los judíos en unas épocas muy terribles de nuestra historia. Además, aprovechamos la oportunidad porque Juana Salaver acaba de sacar un nuevo libro, lo tenemos aquí con nosotros, Atentado, que como siempre es una reflexión profunda acerca de los dolores, de las heridas de nuestro tiempo y además nos hace una historia que nos va a conmover a todos. Así que aprovechando esta oportunidad de este nuevo libro, Juana, daré algunas notas sobre tu biografía, que espero que luego tú completes, por supuesto, porque serán breves, pero simplemente agradecerte que estés hoy con nosotros. Juana es licenciada en Letras Modernas por la Universidad de Toulouse y además es novelista, ensayista y ha publicado numerosos artículos. Vamos a hablar algunas de sus novelas como Varadero, Arde lo que será, Mar de espejo, una muy importante que a mí me pareció una clave en la literatura española, que es Velódromo de invierno, en un momento en que además en lo que es la literatura española apenas se hablaba del tema de la Shoah. Yo creo que Juana en este sentido ha sido una pionera. Ha tenido varios premios como premios Nadal, con Arde y lo que será, entre otros, premio Narración Breve de la UNED, en fin, es una muy reconocida escritora. También es traductora del francés como obras de Jules Verne o Todorov, entre otros. Como ven, ha sido siempre una autora muy comprometida. Así que, Juana, si quieres, nos hablas primero algo de esta novela, de sus referencias, para explicarnos cómo has llegado a toda esta literatura tan comprometida con la memoria y el pasado. ¿Quiénes son esos autores que te han ido acompañando y de referencia? Bueno, gracias por todo. Los autores que me han ido acompañando obviamente son muchos y supongo que luego pues podremos ir hablando de las referencias, pero si me preguntas por Atentado, pues es una novela que toda la acción, toda la trama transcurre en apenas 20-25 minutos, en un mediodía de verano, en una ciudad, una localidad histórica del norte de España, cuyo nombre Finis revela que es una ciudad imaginaria, compendio de otras muchas, y ahí en su plaza y en sus calles se produce un atentado yihadista que después tendrá una toma de rehenes en un teatro modernista muy emblemático de ese corazón de la ciudad cántabra, ¿no? Cantábrica. Y la verdad es que la idea surgió por la conmoción sentida, en mi caso como en el de la inmensa mayoría de la gente, al ver las imágenes desde el 11S, en que la gente, unos puntitos saltando al vacío que no eran papeles desde las Torres Gemelas, sino que eran personas, o en el 11M en Madrid, o en tantos otros lugares de devastación sin número causada por unos fanáticos que nos consideran infieles y herejes y creen que deben asesinar a todo el que no acepte su rigorismo medieval, más antañón aún que medieval, ¿no? Y pensé que se debe de sentir en los últimos 10 minutos de lo que es una existencia, ¿no? Pero nadie sale de la casa un día pensando iba a ser el último día de mi vida. Y entonces hay personajes de todo tipo, de todos los credos, de todos los orígenes u condiciones sociales e incluso de todas las edades. Hay personajes que son judíos, hay personajes que son musulmanes perfectamente asimilados a Occidente, hay víctimas y hay verdugos, hay personajes que no son creyentes, hay católicos, hay un poco de todo como sucede en nuestras vidas y en la calle de cualquier
civilizada, occidental, donde nos vamos cruzando todos y confluyendo todos. Además, en esta novela, pues mucha gente está casada o mantiene enorme amistad con personas de otro credo, y de manera que esta novela es una celebración del hecho de estar juntos, de la dicha de vivir, del inmenso don y regalo que es la vida, y también una reivindicación de la belleza del mundo, la belleza arquitectónica, como la de este teatro simbolista, y en una palabra, una celebración, pues eso, de lo hermoso que es estar vivo y lo hermoso que es estar en el mundo, ¿no? Eso es importante. ¿Y en quiénes autores te has podido influenciar con esta novela? No, con esta novela yo creo en los escritores que tienen, y pienso que yo lo tengo y lo tiene tanto la mayoría de los escritores, un mundo propio. Entonces, digamos que las referencias culturales siempre están y estarán presentes, pero en esta novela yo me he dejado llevar por la pura ficción, por la puramente imaginario, habiéndome documentado previamente, por supuesto, sobre los traumas de supervivientes a brutales atentados yihadistas como los que llevamos padeciendo desde 2001, ¿no? Acuérdate que en Israel, por ejemplo, todos los días estallaban bombas después de aquel 11 de septiembre, en cafés, en autobuses, que la gente mandaba a sus niños por rutas diferentes, y esa, como una especie de llama de la infamia, esto se fue propagando por todas partes. Pero yo sí recuerdo que en realidad yo estaba escribiendo otra novela cuando surgió esta, y con una fuerza tremenda, y abandoné la otra y me puse con esta, que es de una escritura ágil y es de un ritmo intenso y muy coral, van confluyendo muchos personajes, porque recuerdo que me dio un ataque brutal de asma viendo las imágenes de los atentados de París, de Bataclan, y sentí que son heridas que llevaremos siempre con nosotros. Nos resulta para mí incomprensible querer vivir en nuestras sociedades y odiarlas, y a la vez tratar de erradicarlas, ¿no? Ese fanatismo y esa pulsión hacia el mal me recuerdan a la pulsión de quienes alimentaron el nazismo con sus votos o con sus acciones y apoyos, ¿no? De modo que no creo que haya una, digamos, influencia precisa en esta novela. Yo me documenté sobre supervivientes de atentados yihadistas, pero aquí no la hay en el resto de mi obra, supongo, porque hay autores de los que yo he bebido, a los que admiro, y es más, a los que quiero casi más que a seres que andan por las calles, ¿no? Porque me ayudan a vivir. Claro. Por ejemplo, ¿cuál de ellos querrías destacar? Porque también en Velódromo de Invierno hay siempre una influencia fuerte, ¿no?, de la literatura francesa en tu obra. ¿Qué autores me señalarías? No sé Mira, si Patrick Modiano, que ha trabajado también todo el tema bueno, en Dora Bruder, por ejemplo, ese recorrido por las calles en busca de estos personajes. ¿Cómo han influido ellos también? me encanta que me menciones a Patrick Modiano, porque es uno de mis escritores favoritos, y además Modiano consigue algo tan grande como que lo no dicho tenga una fuerza increíble en sus textos, que siempre son elípticos, cargados de ausencias. Casi tienen tanto peso esas dramáticas ausencias en su obra como la presencia. Pero yo te querría en este caso mencionar a dos autores que han marcado, o a tres en realidad, si me preguntas por autores de la cultura judía, que han marcado profundísimamente mi vida. La primera, por supuesto, fue Ana Frank. Mi madre me regaló en francés su diario cuando yo tenía 7 años, y aunque ella era una preadolescente, yo era una niña,
conmovedor diario marcó para siempre mi existencia, porque enseguida me coloqué en su lugar, aparte de que mis padres tenían amigos que habían sido supervivientes o niños escondidos en Francia, amigos judíos, quiero decir, cuyas familias habían perecido en la Shoah. Y bueno, Ana Frank es para mí una de esas personas cuya luz, y uno lo comprueba cuando visita, y yo lo he hecho ya muchas veces en mi vida, su casa y ve esas enormes colas, ¿no? Y la gente a veces se queja, no, es que hay que hacer cola. Bueno, prefiero que la gente haga cola para rendir homenaje a lo que fue Ana Frank, porque ella, además de tener mucho encanto, ha creado tomas de conciencia contra el antisemitismo en muchísimos adolescentes que si no, a lo mejor ni se hubieran interesado por esa oscura página de la historia. Y además le tengo absoluto cariño personal, porque cualquiera que haya tenido hijos reconoce en su cambiar en pleno escondite y momento tan complicado al adolescente a la vez triste, colérico, enrabietado con el mundo y sin embargo deseoso de los esplendores del mundo. El segundo autor que ha marcado tremendamente también mi vida y que también lo hizo en la adolescencia fue Giorgio Bassani, porque yo me examiné en el bachillerato en Toulouse, el último año del liceo. Yo había... Juana, unos apuntes. ¿Tú pasaste tu infancia en Francia? Sí, pasé Cuéntanos. parte de la infancia en Francia, luego estuve en España, en la escuela francesa, pero yo regresé después a Toulouse a hacer mi bachillerato, y ahí sí, porque yo había nacido en Francia, ¿no? Entonces toda mi educación es francesa. Pero como te decía, pues me examiné de italiano, podía coger cualquier texto de mi elección y yo cogí el Giardino dei Finzi Contini, ¿no? De Giorgio Bassani, que me parece una novela deslumbrante y a mí me marcó mi adolescencia también profundamente y es un escritor al que admiro mucho. Y luego te tengo que hablar también, dejándome sin duda muchísimos otros en la estantería y en el corazón, de Vasily Grossman, que para mí es el Tolstoy de la modernidad, un inmenso, inmenso, inmenso novelista, y todavía hoy cuando releo su asombrosa vida y destino, que estuvo prohibida, como sabes, en la Rusia eh, soviética, aunque él había sido un autor muy celebrado en Rusia, ya primero como corresponsal de guerra durante la invasión nazi y después por otras muchas novelas suyas, pero esta les pareció incluso en plena época de deshielo demasiado osada, pues era un ataque frontal contra, por supuesto, el nazismo. Vasily Grossman era judío y sabía cuánta de su familia había perecido, algunos incluso en la hondonada de Babillar. Disculpa, es que estoy un poco acatarrada, en fin. Y también contra el estalinismo. En el fondo, Vida y Destino, además de una inmensa novela sobre la peor persecución de la historia, la peor guerra de la historia, es también una incursión muy profunda en los mecanismos del totalitarismo, de ambos totalitarismos, el estaliniano y el nazi. Entonces, yo no puedo releer a Vasily Grossman sin llorar, siempre. Es, creo, el único caso en que se ha escrito sobre la cámara de gas desde dentro, su personaje David, que es un niño de 5 años, y que como lo habían mandado la madre a casa de la abuela a pasar el verano, en un verano ucraniano, cuando se produce la invasión, y es llevado junto a una médico que lo toma, que no tiene hijos, pero que toma al niño de la mano en el momento de entrar en esa cámara brutal. Yo nunca, jamás en mi vida he leído páginas como las de Vasily Grossman, porque he de decirte, cuando yo vi
El niño con el pijama de rayas, que el texto me pareció bien, pero cuando fui a ver la película no me gustó que se grabase ese interior. Y sin embargo, Vasily Grossman lo hace como un homenaje a la historia de los suyos, de su pueblo y a la historia de la humanidad, pero no hay impudor. Y lo que no, percibes es una emoción tan honda a través del personaje de este niño y de la médico que le da la mano en sus últimos momentos, que yo creo que es solo un genio de la literatura, pero también una persona con un inmenso corazón y una profunda bondad es capaz de escribir esas páginas. Toda la obra. Estoy de acuerdo, Juana, estoy muy de acuerdo. Creo que has señalado además 3 periodos muy complejos, 3 niveles literarios. El de Vasily Grossman, que yo también lo leo, que creo que además que es una lectura muy apropiada para el tiempo de hoy, dada la situación. Él es ucraniano, por un lado. Por otro lado, es capaz de determinar y de denunciar ambos totalitarismos, y estando metido dentro de una situación como la que él vive, es capaz de describir ambas presiones totalitarias. Y tiene además un texto que me gustaría señalar, que es la carta que le escribe la madre desde el gueto. Efectivamente, Que la probablemente tendrá algo de biográfico, pero esa carta también, como tú, como madre, me deja totalmente descorazonada. Es una carta que creo que merece un libro aparte, porque es conmovedora y con una fuerza enorme. Y luego unas páginas que dedica a describir el antisemitismo, que de repente aparece un pequeño, breve apunte ensayístico sobre lo que es el antisemitismo, que también es memorable. Sobre lo tienes del toda pijama la rayas, razón. Juana. Toda la razón, Sí. porque efectivamente tanto esa carta como esas, o en realidad cualquier página, bueno, de hecho él en su última novela inacabada, En todo fluye, dices que algo que, en fin, que a mí un aserto que es que el amor es bondad. Y es cierto. Y yo, como sabes, traduje reflexiones sobre la cuestión judía de Sartre y he analizado mucho las pulsiones que hay tras el antisemitismo, pero efectivamente el Bassani también en Los lentes de oro analiza la cuestión y hay una novela, la única que escribió Arthur Miller, ¿no?, donde habla como un personaje va a una óptica, una persona, y se cala unas gafas, y en ese momento, creo que era 1940, y que Estados Unidos aún no había entrado en guerra, se empieza a producir un fenómeno de antisemitismo a su alrededor, por cierto, de alguien que ni siquiera era judío ni tenía relación alguna con comunidades judías en Nueva York. O sea que hemos de estar atentos porque el antisemitismo rebrota una y otra vez y podemos pensar que ya todo el mundo está al cabo de la calle y sabe todo lo sucedido, pero yo me doy cuenta de que no es así. Por eso leer a gente como Vasily Claro, claro. es A mí precisamente por eso, Juana, me molestó el libro del pijama rayas que tú has señalado, porque cuando uno lo lee al final lo que te da pena es de un niño que no debería de estar allí y que le toca estar allí. Y yo creo que es que a ningún niño le tocaba estar allí. por Entonces, supuesto. esa reflexión última que puede aparecer después en ese libro es lo que a muchos les ha inquietado, ¿no? Pero, por ejemplo, el libro de Ana Frank, como tú dices, y esas colas que se producen en la casa, que son colas totalmente silenciosas, ¿no? Sí, sí, por Y que al supuesto, no llegar hay uno a la jaleo. casa, sí, y al llegar uno a la casa apenas de nada. Y precisamente en ese hueco vacío de la nada es donde aparece un dolor irrefrenable sobre un pasado que no podemos entender. Y Y yo creo además que, aparece algo también para mí muy importante. Quien se acerca a ese diario no solo ve el alma de una adolescente aterrada por la situación que está, en fin, el mal que les va a caer encima o que ya les ha caído encima a sus amigas de colegio, a los chicos que le gustan, a sus padres, en fin, a todo su mundo. Es que también ves personas que arriesgaron su vida por esconder a quienes querían, que no volvieron la cara hacia otro lado y dijeron, yo no quiero saber nada, allá se las entienda cada cual y se las apañe.
Eso para mí es muy importante. Quienes escondieron los justos de las naciones fueron personas con coraje y dignidad. Y el resto, quien cayó cobardemente y fingía no saber nada, es algo que me indigna. Y lo que tú mencionas, yo leí El pijama de rayas, que no es de mis libros de cabecera, pero bueno, lo leí como una fábula. Dije, bueno, pero la película me molestó profundamente, ¿sabes? Porque pienso que traspasó un umbral que cuando no tienes ni el genio, ni el talento, ni la carga dolorosa tras de ti que pueda tener un Vasily Grossman, pues yo creo que no se debe traspasar en ciertos casos, ¿no? Y efectivamente nadie tiene que estar en el lugar del mal. Un niño lo que tiene es que crecer. Exacto. Por eso el libro de Vasily Grossman creo que es un libro básico de nuestro tiempo. Y me alegra que lo hayas señalado así. Háblanos también de tu libro Velódromo de invierno. Como digo, inaugura en España además un tipo de literatura comprometida con el tema de la memoria y de la Shoah. Pues yo de niña estuve toda la infancia absolutamente horrorizada por una fotografía que luego parece ser que se descubrió que esa fotografía era un error, que era la de las gentes sentadas en el suelo, en las gradas se veía unas mujeres del interior de ese velódromo de invierno donde los nazis a partir del 17 de julio del 42 metieron a 14.000 judíos, no tanto franceses, aunque alguno había, pero afincados en Francia, de diversas nacionalidades, ¿no? Pero residentes y cuyos hijos ya, por cierto, sí eran franceses de nacionalidad, ya habían nacido la mayoría en Francia. Generalmente madres y niños. Y a mí aquello me angustiaba profundamente. Luego se descubrió que esa fotografía seguramente no pertenecía, tampoco se puede pensarlo así con certeza, pero Klarsfeld decía no se ve ni una sola estrella y yo no creo que esa fotografía represente esos dramáticos 8 días en que estuvo la gente allí encerrada. Pero desde niña me había obsesionado, como digo, la situación de una gente metida en autobuses y de la noche a la mañana encerrados en un recinto deportivo, que luego encima sí sabía que después se deportó a los niños desde los campos de tránsito franceses, Pithiviers, Bonne-la-Rolande, todos estos campos del horror, se los deportó solos, sin sus madres. Es que primero deportaron a las madres y luego a los niños solos. Y ya de adolescente, de jovencita, me dije, alguna vez tendré que escribir sobre ello. Y bueno, fui cada vez documentando. Pasé 3 años antes de escribir la novela documentándome hasta un punto casi, quiero decir que vivía mentalmente en el horror de la ocupación, sabía hasta lo que costaba pues una barra de pan en aquel momento. Y luego ya la escribí, había una referencia a España de gente que pasa por los Pirineos, un narrador de origen griego sefardí. Los sefardíes fueron, como sabes, deportados después, en noviembre del 42, de París en concreto, pero quería escribir sobre, y quería hacerlo en español también, primero porque es mi lengua de elección literaria y de vida cotidiana, y segundo, porque me di cuenta estupefacta de que en España la gente pensaba que el holocausto, lo que llaman el holocausto, no la Shoah, le había ocurrido fundamentalmente a los judíos del este, a polacos, a rusos. La mayor parte de la gente no tenía una conciencia muy clara de lo que había sucedido en Italia, en Francia, por supuesto en Grecia, en fin, en países occidentales creían, no, eso ocurría en Varsovia. Y me di cuenta que en España se desconocía, teniendo en cuenta que hemos padecido una dictadura como la franquista, que Franco llegó al poder con ayuda de Hitler, que le proporcionó gran cantidad de armamento y asesoría, y que no sepamos tanta gente a nuestro alrededor realmente la historia del siglo XX y los dramas y padecimientos de un sinfín de comunidades, entre ellas a
de origen español, pues me pareció que, además, cuando va a terminar un siglo, casi en el inconsciente tendemos, yo creo, a recapitular sobre lo peor y lo mejor de ese siglo, como escribió Cabrera Infante sobre mi novela, ¿no? Que me dijo con mucho cariño, estoy seguro de que te hubiera encantado no escribir esta novela. Y por supuesto, Cabrera Infante, que era un escritor y una persona maravillosa, tenía toda la razón. Ojalá nunca tengamos que escribir nada sobre el sufrimiento o el mal, pero están ahí y negarnos a verlo es peor que afrontar la carga de los miedos, ¿no? Pues tienes razón, Juana. Y realmente, como escritora, eres de los escritores que tienen internamente ese resorte, esas cuerdas sensibles para poder sentir y reproducir ese dolor en tus libros. Así que de verdad te agradecemos muchísimo esta charla, esta breve charla. Felicidades por este nuevo libro en el que ahondas precisamente en una de las heridas más profundas que tenemos en nuestro tiempo, incomprensibles, mal que asalta en nuestras calles. Y esperemos bueno, que como te decía Cabrera Infante, no tengas más que escribir sobre estos temas, pero somos afortunados también de que personas o escritores como tú puedan tener esos resortes que nos devuelvan que se pongan esas gafas, como decías tú, de Miller para descubrirnos es lo que estamos sintiendo y viendo a nuestro alrededor. Y no sé si vas a continuar con esa novela que tuviste que apartar cuando apareció Atentado. Si nos quieres decir brevemente sobre qué, así esperamos ya próximamente la siguiente. Bueno, no voy a continuar de momento con esa, que era una historia larga, pero ahora me estoy embarcando en una historia mucho más intimista, y no sé exactamente por qué cauces discurrirá, pero bueno, aquí también en Atentado, en el fondo, aunque transcurra en mitad de un atentado yihadista, pero también es una novela de intimidades, ¿no? Porque está cada personaje con su vida, sus anhelos, sus ilusiones perdidas, en fin, lo que toda persona lleva detrás. Cada vez me interesa más explorar la condición humana y buscar de alguna manera la luz, así que yo creo que la siguiente pues será seguramente también luminosa, porque creo que Atentado, pese a todo, es una novela con mucha luz. Pues muchísimas gracias, Juana, y Muchísimas esperamos gracias que a nuestros vosotros. lectores se hagan pronto con este libro, que realmente es un libro muy importante. Gracias. Gracias a vosotros y un beso, Esther.